Saludos, bienvenidos a esta conversación que en el día de hoy vamos a tener con la doctora Noemí Ramos de Simón, farmacéutica del programa de enlace con la comunidad de farmacias de la Universidad de Rhode Island. En el día de hoy vamos a estar conversando con ella sobre cómo utilizar más efectivamente los medicamentos. Que a veces el doctor nos manda un medicamento y entonces a mí se me ocurre que ya me siento mejor y que no quiero seguir tomándome ese medicamento porque ya me sané. O que mi presión, si fue para la presión, mi presión está controlada, ya yo no necesito ese medicamento. O que si es para la diabetes, yo estoy cansado de tanto medicamento y ahora otra pastilla más. Entonces, hoy vamos a hablar con Noemí. ¿Por qué es importante que tomemos esos medicamentos que nos dieron? Si no lo queremos tomar, ¿cuál es la solución? ¿Qué debemos hacer si decidimos parar esos medicamentos? Y también espero que Noemí nos pueda explicar por qué debo tomar determinados medicamentos en determinado momento. Y si me lo mandaron a tomármelo por la noche, no es por la mañana. Así que Noemí, bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo y todo lo rico que nos traes hoy. Gracias, Tina, gracias por la invitación. Me alegro mucho compartir con ustedes y darle un poquito de información sobre los medicamentos en general y cómo manejarlos. Saludos a todos los que ya conozco en Progreso Latino. Esperemos tener más amistades, nuevas amistades. Perfecto, cuéntanos. Es importante, ¿por qué? Que sigamos las recomendaciones. Sé que tú tienes una presentación espectacular ahí, así que siéntete libre cuando tú quieras compartirla. Sí, vamos entonces a la presentación para dar consejitos y entonces podemos interrumpir y hablar un poquito más de las diferentes situaciones. Perfecto. Entonces es muy importante conocer sus medicinas en general, especialmente durante ciertos tiempos en específico. Por ejemplo, cuando usted recibe un diagnóstico nuevo y por eso le recetan un medicamento nuevo, es muy importante hablar de sus medicamentos con su doctor. Si le recetan un medicamento nuevo porque se lo cambian o le cambian la dosis también porque se la pueden aumentar. También si quiere ir a la farmacia y comprar medicamentos sin receta, o si lo despachan del hospital con medicamentos nuevos, que pasa mucho también. Eso es una buena oportunidad para hacer preguntas sobre sus medicamentos. Así que es muy importante hablar con su doctor o su doctora sobre sus medicamentos en general. Aquí hay una guía de ciertas preguntas que podemos hacer. Por ejemplo, es importante saber cómo se llama mi medicina y para qué es. Muchos medicamentos tienen nombres raros y es importante saber cómo pronunciar el medicamento y cómo escribirlo también. Si tiene efectos secundarios, por cuánto tiempo tomar el medicamento también. Como dijo Dilenia, hay medicamentos que se pueden tomar a corto plazo porque la condición de salud se trata a corto plazo y otros medicamentos que se toman de por vida ya cuando hay un diagnóstico. Así que es importante entender por cuánto tiempo se va a tomar el medicamento. Si se puede tomar otras medicinas o vitaminas con el medicamento. Y también saber si la puede dejar de tomar, si se siente mejor. Eso es muy importante porque hay muchas personas, como ya estaba compartiendo Dilenia al principio, que se sienten mejor, por ejemplo, con la presión, porque ven que la presión ha mejorado o el azúcar ha mejorado, entonces ya piensan que no necesitan el medicamento. Y desafortunadamente muchos medicamentos que se toman a largo plazo, que ya se tienen que tomar de por vida por un tratamiento de una enfermedad crónica, no se pueden dejar de tomar. Esa discusión, esa charla la tiene que tener con su doctor y tener seguimientos seguidos del medicamento y su enfermedad en particular. Noemí, a propósito que mencionaste enfermedades o condiciones, como Sí. por ejemplo pudiéramos decir asma, diabetes, enfermedades crónicas que Sí. vamos a vivir con ella a lo largo de la vida. Pero también hay otras enfermedades como por ejemplo una infección. Exacto. Que te indican antibióticos y las personas ya tal vez te lo mandaron por 7 días y ya a los 5 días ya te sientes mejor. ¿Por qué es importante terminar el tratamiento y no interrumpirlo? Especialmente con las infecciones, ese tiempo que se ha estipulado para el tratamiento
se ha estipulado por muchos estudios clínicos y ya se sabe que el tratamiento, por ejemplo, si se toma por 10 días es porque a los 10 días la infección ha terminado y se ha completado, completamente se ha curado. Si usted se la deja de tomar antes de tiempo, corre riesgo de entonces que la infección vuelva de nuevo y la infección vuelva con un microorganismo que es resistente al medicamento que usted estaba tomando. Entonces ahora tiene doble problema, tiene la infección más una infección resistente al medicamento, que se le va a hacer mucho más difícil de tratar entonces. Así que siga las instrucciones porque todas esas instrucciones han sido basadas con estudios clínicos. Y si decide dejarlo, ¿verdad? Entonces debería preguntarle al médico, no voy a seguir tomando. De la única manera que debe dejar un medicamento es porque está sufriendo de efectos secundarios muy serios. O tiene alergias, o el medicamento le ha caído muy fuerte, y pues entonces tiene que llamar rapidito a su doctor, al que le recetó el medicamento, para que entonces lo evalúen de nuevo, para que le receten otro medicamento nuevo si es necesario. ¿Qué debe saber también más de sus medicamentos? Debe saber cuándo empieza el medicamento a funcionar y cómo se da cuenta que está funcionando. Hay muchos medicamentos que, por ejemplo, tratan la presión y la persona no siente si la presión está alta o baja, así que no saben si el medicamento está funcionando, por ejemplo. Así que tiene que buscar otra manera de saber, por ejemplo, buscar un sitio donde le midan la presión o hablar con su doctor más o menos para saber cuándo empieza a funcionar el medicamento. Si pierde una dosis, queremos saber si tomar el medicamento de nuevo rapidito o esperar a cuando le toque tomarlo de nuevo. Si tiene interacciones con otros medicamentos, eso es muy importante, porque muchas personas toman muchos medicamentos en general, especialmente si toman medicamentos sin receta también. Saber si se puede tomar medicamento con comidas, bebidas o suplementos dietéticos. Entonces, por eso es que es importante llevar la lista de los medicamentos cuando uno va al doctor para que sepa todo lo que ya uno está consumiendo y las interacciones que pudieran hacer y los efectos secundarios de esas interacciones, ¿cierto? Sí, y de eso vamos a hablar un poquito más después también, pero sí es muy importante estar considerando no solamente lo que toma porque se ha recetado, pero también lo que toma sin receta y cualquier hierbas o suplementos que usted también quiera tomar. Y también ciertas prácticas dietéticas, por ejemplo, si le gusta mucho el jugo de naranja, el jugo de toronja, que puede interaccionar con muchos medicamentos en general. También tener entendimiento qué pruebas clínicas son necesarias. Si está tomando un medicamento para la presión, por ejemplo, y necesita que le midan el potasio, es muy importante saber cuándo tiene que ir al laboratorio para medírselo. O si necesita la prueba de la tiroides o ciertas pruebas en general. También buscar información disponible en muchas farmacias. Todas las farmacias tienen la información disponible y la pueden imprimir en español también. Así que no sea tímido, perdón, no sea tímido con el farmacéutico, aunque hable en inglés, pida la información en español también. El uso correcto de los medicamentos es importante. Como ya dije, no sea tímido, pregunte a su doctor o farmacéutico cómo utilizar el medicamento en general. Es importante ser vigilante de los efectos secundarios del medicamento, especialmente si son severos. Es muy importante saber cuando empieza un medicamento nuevo, esté pendiente ya a la hora cómo se siente, y si se siente raro, especialmente si le dan sarpullido, tiene dificultad de respirar o le baja mucho la presión. Todo eso son efectos secundarios muy serios que entonces tiene que buscar ayuda también porque puede ser una alergia al medicamento. Acuérdese que tomar el medicamento incorrectamente puede no solamente causar una condición nueva, pero también empeorarla. Como ya dijo Dinelli anteriormente, mantenga una lista de sus medicamentos con usted y compártala con los que estén encargados con usted, su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas o cualquier otro encargado de su salud en general. También es importante guardar sus medicamentos apropiadamente en su hogar, en su casa. Mantenerlos en un lugar seco y donde no le dé el sol al medicamento. Por eso es que se lo despachan los medicamentos con esa botellita que se ve de color marrón, porque eso protege el medicamento contra el sol en general. No guarde los medicamentos en su carro, en su automóvil,
porque eso puede entonces estar el medicamento a diferentes temperaturas. O puede estar muy caluroso, muy frío, y también el medicamento sufre en general. Si va a cargar en la cartera, yo prefiero que carguen unos cuantos en su cartera, un envase pequeñito donde pueda guardar unos cuantos medicamentos, pero no cargue con todas sus botellas y todos sus medicamentos adentro tampoco. Asegúrese de reponer sus medicamentos a tiempo. Eso es lo que llamamos en inglés refills. Y la botellita le va a decir cuántos refills usted tiene, especialmente cuando es un medicamento para tratar una condición crónica, que el doctor le dé receta para el año entero y entonces tiene reposiciones mensual o cada 3 meses, dependiendo cómo le recetó el doctor. Acuérdese de renovar sus medicamentos antes de que se te le terminen para que no tenga un periodo que no esté tomando el medicamento. Si necesita reposiciones o refills, es importante hablar con el doctor. También la farmacia puede comunicarse directamente con su doctor, pero necesitan que usted pida la reposición con tiempo para que entonces el doctor pueda evaluar la necesidad y aprobar la reposición. Como mencionamos ahorita, tome los medicamentos a la hora correcta. Muchos medicamentos necesitan tomarse o en la mañana o en la noche, dependiendo de la condición de salud que usted tenga. Y como también ya mencionamos, consulte con su doctor antes de dejar de tomar su medicamento. Muy importante, no comparta sus medicamentos. Los medicamentos que usted tiene, que fueron recetados para usted después de una evaluación médica de su doctor, y seguir guías médicas, y se recetan basado en guías médicas para tratamiento. O sea que usted no puede ejercer el mismo rol y compartir sus medicamentos con otra persona, aun cuando tenga un medicamento parecido o el mismo medicamento, porque usted no sabe la necesidad de la persona. Y aunque estén ahorrando dinero, o usted piense que ya no necesita ese medicamento, se lo puede dar al vecino o a su esposo o a su esposa, es muy importante que no lo haga, porque ellos pueden sufrir de condiciones de efectos secundarios serios también y terminar en el hospital, que he oído de casos así también. En términos de la botellita, cuando usted la recibe de la farmacia, tiene una etiqueta, y aquí estoy dando el ejemplo de CVS. La etiqueta por ley necesita tener su nombre, su dirección, el nombre del medicamento. También da la compañía que manufactura el medicamento, también está inscrita también en la etiqueta. Tiene las direcciones, como se la recetó el doctor, la cantidad de medicamento que se le despacha, las reposiciones que tiene y cuando vence esa receta. También tiene información de la farmacia, el teléfono y el número de la receta en general. Al otro lado de la botellita puede que tenga efectos secundarios y también tiene una descripción de lo que está dentro de la botella, que es muy importante también ver si mi tableta o mi pastilla es amarilla o blanca, roja, si es redonda, si es ovalada. Todo eso es importante para que usted sepa, especialmente a veces cuando le cambian el medicamento genérico que tiene. Usted está tomando el mismo medicamento, pero la farmacia le despacha un medicamento de otra compañía y de momento el imprimido, la pastilla o la tableta se ve diferente. Entonces es importante usted comparar con la descripción que está en la etiqueta. También llama a la farmacia si tiene alguna pregunta en general. Sepa cómo usar el medicamento con formularios especiales. De eso estamos hablando, si le despachan gotas, si le despachan un parche que se debe aplicar en la piel, si le despachan inhaladores, que entonces tiene que saber cómo utilizar, cómo respirar, cómo bombear el inhalador. Todo eso es importante saber porque eso afecta cómo el medicamento entra al cuerpo y cómo funciona. Este dibujito aquí ya es para enseñar un poquito cómo los medicamentos orales que se toman por boca funcionan y entran al cuerpo. Por ejemplo, si se toma un medicamento por la boca, entra al estómago y ahí es que entra la absorción. La absorción entra por el estómago y los intestinos. Si está usando un parche, por ejemplo, la absorción es a través de la piel. Si está utilizando un inhalador, la absorción es a través de los pulmones. Pero el medicamento entra entonces al cuerpo y se distribuye. La distribución del medicamento depende de la cantidad de grasas y masa muscular que usted tenga en su cuerpo. Entonces la eliminación es usualmente a través de los riñones y las heces. Esto es para medicamentos orales.
El metabolismo mayormente de muchos medicamentos ocurre en el hígado. Por eso es importante tener todas estas diferentes partes del cuerpo en buena salud para que el medicamento funcione lo mejor posible que pueda. Todo esto se estudia, muchos de estos estudios se hacen primero en personas jóvenes, saludables, para entonces estipular cómo el medicamento trabaja. Entonces se hacen las pruebas otra vez en las personas con las condiciones de salud. Se sabe que en la tercera edad la composición del cuerpo cambia mucho. Tenemos más grasas que masa muscular, por ejemplo. Tenemos unos riñones y unos hígados que no funcionan tan bien y eso retarda mucho la eliminación del medicamento, el metabolismo y cómo el medicamento también se distribuye en el cuerpo. Por eso muchas personas en la tercera edad tienen condiciones, son más sensibles al medicamento y pueden tener más efectos secundarios. Por eso es importante también estar pendiente de cómo usted se siente después de tomar el medicamento. Las interacciones son importantes también. Desafortunadamente, la mayoría de las personas después de cierta edad toman más de 4 medicamentos todos los días. Mientras más medicamentos usted toma, más interacciones puede tener y eso puede empeorar los efectos secundarios del medicamento en general. O puede hacer que el medicamento no funcione completamente como se debe. Como estábamos hablando al principio, que Dilenia mencionó, muchos medicamentos es necesario usarlo a cierta hora durante el día. Puede que funcione mejor en la mañana, como los medicamentos de la alta presión, aunque ya también hay un poquito más de estudio que también dice que se beneficia a la persona si puede tomarlo antes de acostarse, pero depende de qué tipo de medicamento para la presión es. El medicamento para el colesterol, la mayoría de ellos funcionan mejor si se toman antes de acostarse. El medicamento de la diabetes, dependiendo cuál sea, puede que se lo tome en la mañana o con las comidas. Medicamentos de alergias y asma, dependiendo del ataque de la persona y qué tipo de sensibilidad tengan al ambiente. Si padece de dolor crónico, muy importante tomárselos antes de que le empiece el dolor. Reflujo estomacal, depende si sufre de reflujo en la mañana o si el reflujo es peor en la noche. Y también medicamentos que para el insomnio, por ejemplo, que son mejores tomarlo antes de acostarse, o medicamentos de la depresión que a veces tienen efectos secundarios que hace que la persona le dé sueño. Así que se lo pueden tomar entonces en la noche en vez de en la mañana. Entonces son, dependiendo de cómo sea el medicamento, usted evalúe y hable con su doctor y el farmacéutico para tener entendimiento que aunque le digan en la receta tomárselo todos los días, no significa que usted coja la hora apropiada, sino que tiene que hablar un poquito más con su doctor y con el farmacéutico para saber exactamente qué hora al día usted se beneficia del medicamento. Los recordatorios son muy importantes porque nos ayudan entonces a tomar el medicamento todos los días, tener adherencia al medicamento y es un buen recordatorio. Podemos utilizar organizadores como el que vemos aquí en la esquinita abajo. Entonces usted puede organizar todas las semanas, usted llena su espacio aquí dentro del organizador, ponen las tabletas que usted tiene que tomarse cada día. Hay algunos que tienen AM y PM y hay otros que tienen hasta AM, mediodía y PM, o sea que tienen oportunidad entonces para ustedes organizar los medicamentos mejor todavía. Hay compañías que entonces le pueden ofrecer el medicamento ya empaquetado individualmente y eso se llama MedPacks en inglés. También usted puede utilizar alarmas en su casa, un calendario que usted quiera llenar también para recordarse cómo tomar el medicamento. Entonces, los que ya tienen teléfonos inteligentes y saben cómo utilizarlo, hay muchas aplicaciones que lo pueden ayudar a usted para organizar sus medicamentos y para recordarle cuándo tomar el medicamento. Una que a nosotros nos gusta mucho se llama MediSafe, que es una app o una aplicación que se puede utilizar con su teléfono inteligente. Si quiere obtener MediSafe, puede ir a Google Play o al App Store de Apple y busque entonces que diga MediSafe y entonces se puede utilizar. La última vez que lo vi, la mayoría de la app puede ser de gratis, pero si quiere más servicios especiales tiene que pagar, creo que por mes. Es muy importante tener una lista de medicamentos. Yo reparto una tarjetita en español que tiene imprimido también las preguntas que estábamos hablando anteriormente de cómo preguntar, qué preguntas hacer para sus medicamentos. Usted entonces pone el nombre del medicamento, para qué es, cómo lo toma y así tiene una lista para que usted se recuerde de todo. Acuérdese que esta lista tiene que incluir no solamente sus medicamentos recetados, pero
lo que tiene sin receta también y sus suplementos y hierbas dietéticas. ¿A cuáles se debe incluir? ¿Con receta, sin receta? Suplementos, vitaminas y hierbas. Aún puede incluir también medicamentos que usted no tome todo el tiempo, pero puede utilizar cuando tenga dolor de cabeza o cuando le den alergias. Sí que también lo pueden incluir por si acaso tiene que estar en el hospital y necesita ciertos medicamentos, ellos saben cuáles son los medicamentos que usted prefiere en general. Revise y actualice su lista cada año, a menos de que le cambien el medicamento o le hagan un cambio en la dosis también, que eso es buena oportunidad para entonces actualizar su lista de medicamentos. ¿Y con quién debe compartirla? La debe compartir con cualquier doctor que usted visite, con su dentista, ellos también deben saber que usted está tomando, con la farmacia, con cualquier hospital que usted reciba tratamiento médico, y cualquier centro de cuidado que usted participe, si está participando en un centro de cuidado. Cargue con su lista en la cartera y mantenga una lista también en su casa. Y como ya dijimos, comparte con cualquier miembro de su familia que usted apruebe que tengan esa información. Muy importante que hable con nosotros también sobre sus medicamentos, porque no solamente se lo despachamos, sino que estamos pendientes de sus condiciones de salud también. Así que es importante que usted hable con nosotros, nos conozca, nos salude, que sepa de nosotros y nosotros aprendemos de usted también. Servicios en la farmacia. Si es posible, use una farmacia nada más, una compañía, porque así tienen toda la información y todo su historial médico que tiene que ver con el despacho de sus medicamentos. Conozca a su farmacéutico y a los técnicos de farmacia también. Acuérdese que el farmacéutico puede darle consultoría de medicamentos. Si el farmacéutico no habla español, pero tienen un técnico en la farmacia que habla español, el técnico puede traducirle al farmacéutico, pero por ley el farmacéutico es el único profesional de la salud en la farmacia que puede darle consultoría de medicamentos. No acepte consultoría de medicamentos de otra persona, nada más a través del farmacéutico. El farmacéutico puede darle consultoría sobre las interacciones y efectos secundarios y también a recomendarle medicamentos sin receta si los necesita. También educación para el cuidado propio y el autocuidado de enfermedades como la diabetes. Y referidos a muchas farmacias, también tenemos referidos para el cuidado médico. Muchas personas llaman preguntando dónde comprar equipo médico o dónde está, si hay una clínica cerca, y usualmente mantenemos esa información para los pacientes en general. Acuérdese de las reposiciones. Muchas veces la farmacia le preguntan si usted quiere reposiciones de 90 días. Para mí eso es muy bueno, porque usted entonces puede, especialmente el medicamento que trata una condición de salud crónica, si lo llena la reposición cada 90 días es mucho mejor para usted y no tiene que acordarse todos los meses. Acuérdese que en la farmacia usted puede recibir vacunas. A veces ellos ofrecen también ferias de salud y medidas de la presión o del azúcar, dependiendo de lo que sea. Participan en el Día Nacional de Desecho de los Medicamentos y muchos también le ofrecen revisión de medicamentos con el farmacéutico. Muy bien, pues entonces acuérdense que la farmacia también debe trabajar en conjunto con sus doctores, y mientras más conozca a su farmacéutico, mejor todavía, porque puede ofrecer mejor oportunidades para mantenerse saludable. Muy bien, muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, Milenia. Sí, aquí tengo varias, Noemí. Noemí, hablaste de adherencias al medicamento. Entonces, recuerdo que hay medicamentos que a veces los doctores le pueden indicar al paciente en dosis progresivas. He escuchado también que algunos medicamentos van trabajando o tienen un trabajo como, podría decir, como a mediano plazo. Es decir, que si te duele la cabeza hoy, te tomas un calmante, se supone que brevemente te va a mejorar. Pero hay otros medicamentos, en cambio, que van a ir quedándose en tu cuerpo y van a ir trabajando. Por eso algunas veces la gente no se tomó el medicamento hoy y no se sintió muy enfermo porque todavía tiene algún remanente de ese medicamento. O algún medicamento, por ejemplo, que te dicen, por una semana se va a tomar la mitad de la pastilla y la va a ir incrementando y así para irla reduciendo. Y te traigo estos temas a colación para que me clarifiquen si hay alguna desinformación en lo que digo y
para reiterar la importancia de seguir esa recomendación, tal como el Sí, médico la dijo. es muy importante y muchas de esas decisiones son basadas, como ya dije, a base de estudios clínicos. Hay muchos medicamentos que tienen efectos secundarios un poquito molestosos, que entonces vamos a introducir el medicamento poquito a poco para que el cuerpo se acostumbre y la persona se acostumbre también y para evitar que no tenga ese efecto secundario muy fuerte. Si le está pasando, entonces le da la oportunidad para el doctor de cambiarle el medicamento o mantenerlo a una dosis más bajas. Entonces hay medicamentos que sí, que tienen de la manera que vienen, pueden venir que funcionan, entran al cuerpo rapidito y funcionan en unas cuantas horas. Hay otros que son, el efecto es extendido. Entonces el medicamento se tarda más en entrar al cuerpo, se tarda más en procesar, metabolizar. Entonces el efecto del medicamento dura más tiempo. Eso depende de la condición de salud que se trata y la necesidad de la persona. También hay otros medicamentos que se deben tomar solamente cuando la condición esté presente, por ejemplo, el dolor de cabeza o un dolor en general. Mientras que otros medicamentos, no importa cómo usted se sienta, tiene que tomárselos todos los días para mantener el medicamento en el cuerpo, porque la función del medicamento depende que el medicamento esté dentro del cuerpo todo el tiempo. Entonces, si sientes que el medicamento no te está haciendo efecto, que pudiera ser la situación, también he escuchado la recomendación de que no debes abandonarlo. Previamente, si no sientes el efecto, deberías hablar con tu médico y dejarle saber lo que te sientes para que el médico te pueda explicar si es normal lo que estás sintiendo o busque otro medicamento si en verdad no está funcionando, ¿cierto? Sí, usualmente los medicamentos causan más efectos secundarios que dejar de funcionar, a menos de que sea un antibiótico, por ejemplo. Si vamos a dar el ejemplo de un antibiótico y usted tiene una resistencia al antibiótico, ya usted sabe para el segundo día que el antibiótico no le está funcionando porque la infección continúa y se pone peor. Entonces, en circunstancias así, muy importante hablar con el doctor rapidito para que entonces lo evalúen de nuevo y le cambien el medicamento. Si usted piensa que pues no me está funcionando porque no me siento mal, es que copie, copie sus preocupaciones en una lista, haga una lista para su doctor y la próxima vez que lo vea, hable con su doctor acerca del medicamento. Y puede ser que cuando vaya a la cita, usted vea que ya la presión le cambió, que el azúcar le mejoró. Entonces ya se ve que sí, que hay efectos y son efectos positivos del medicamento. Muy bien. Cuando hablábamos hace un rato de la lista de medicamentos, me surgió la idea de que también las personas pueden pedirle a la farmacia que le imprima la lista de Sí, medicamentos actualizada, ¿cierto? sí, muy buen punto. Las farmacias, por eso es bueno utilizar una farmacia, una compañía. Puede utilizar diferentes localidades, ¿verdad? Pero, pero si es la misma compañía, por ejemplo, si está utilizando Walgreens o CVS, ellos pueden buscarlo usted en la computadora e imprimirle toda su lista de medicamentos. Eso también lo puede ayudar. Acuérdese que hay personas también que muy raramente pueden recibir medicamentos, muestras de medicamentos que a veces el doctor puede tener a través de la compañía de farmacéutica que le pueden ofrecer muestras, aunque ya no se hace mucho, pero a veces ellos se la pasan al paciente para que ellos traten el medicamento antes de entonces darle una receta para despachárselo en la farmacia. Así que si usted ha recibido muestras, también póngalo en su lista de medicamentos porque es importante. Muy bien. Otra cosa que me llegó a la mente es que recuerdo un episodio en el que al mismo, llegué al mismo tiempo que el personal de rescate a una paciente que tuvo problema en casa y entonces el personal médico, paramédico que estaba ahí me preguntó por los medicamentos de la paciente, pero yo no era familiar, no estaba relacionada cercana con la residencia y cómo la paciente guardaba sus medicamentos y entonces no podía orientar al paramédico para encontrar los medicamentos de la paciente. Y algunas veces cuando estamos dando clases le decimos a las personas que incluso en la nevera o cerca en la cocina ponga las cosas que son importantes porque son los lugares donde el personal paramédico va a ir a buscar primero.
Sí, es verdad. Yo sabía que, no sé si fue en Pawtucket o Central Falls, que los bomberos tenían, el departamento de bomberos tenía un programa de educación al público, de promover que las personas tuvieran una copia de su lista de medicamentos en la nevera o dentro de la nevera, dependiendo de, porque ellos buscan ahí rapidito, es verdad. Por eso es importante compartir la lista con personas que usted sabe que son familiares o encargados de usted también, por si acaso hay una emergencia. Sí, Y, el caso de la señora era que yo no era ni familiar, o sea, solamente estaba respondiendo a una llamada de emergencia en ese instante y entonces si las recetas ella la hubiese tenido en la nevera, en la puerta de la nevera, por ejemplo, sí, o muy a la vista, pegada en algún mural en la cocina, pues todo hubiésemos podido accesar más rápidamente para atenderla. sí. Y también poner en la lista la farmacia donde usted llena los medicamentos y su doctor de cabecera también la información para que el hospital llame rapidito. Si tiene una alergia muy seria a un medicamento, puede utilizar esas pulseritas que tienen también, que uno puede poner de alarma médica, de medical alert, donde usted puede poner que tiene, por ejemplo, alergia a la penicilina. Y así ya ellos saben entonces que no tratarlo enseguida con medicamentos que usted tiene alergia o reacciona muy seriamente. Una, una última cosita. Por ejemplo, a veces los pacientes se quejan de que el médico anda muy rápido, que habló muy de pronto y yo no logré almacenar en mi cerebro todo lo que el médico dijo. Y entonces ahora estoy confundida con este medicamento. Entonces el paciente podría hacer una cita con el farmacéutico para que el farmacéutico le ayude a reentender las indicaciones del médico, ¿cierto? Sí, muy importante. También cárguese con sus listas de preguntas en su doctor también. O sea, demuestra a su doctor que usted está organizado y está interesado en su salud para que entonces él se siente, si ya usted le dice, espera un momentito antes de salir, doctor, por favor, tengo 5 preguntitas y ya el doctor sabe que tiene que contestarlas. También puede ser en la farmacia, pregúntale a su farmacéutico cuándo puede ser un buen tiempo durante la semana para entonces ustedes a revisar sus medicamentos y a veces cuando está el programa de revisión de medicamentos que se llama en inglés MTM, Medication Therapy Management, que es pagado a través de Medicare, pues entonces ya eso es una cita formal con el farmacéutico que usted se puede sentar y evaluar sus medicamentos en general, que nosotros ofrecemos también a través del programa. Exacto. Bien, Noemí, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones que nos has hecho hoy. Me gustaría invitarte en el futuro a que viéramos casos específicos por enfermedades. Tal vez pudiéramos revisar el caso de un paciente con diabetes. Sí, Sobre muy bien. una tasa tan alta de diabéticos, de repente pudiéramos analizar cuáles son las problemáticas más frecuentes en un paciente con diabetes y sus medicaciones. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Especialmente diabetes, la incidencia de diabetes está aumentando alarmadamente en este país y los latinos estamos al frente en términos de la mayoría de las personas que sufren de diabetes, así que debemos aprender lo más que podamos de cómo manejarnos, porque hay mucho autocuidado que ayuda mucho a la condición de diabetes en general. Bueno, pues quiero dar las gracias a la doctora Noemí Ramos de Simón, quien es farmacéutica del programa de enlace con la comunidad de farmacia de la Universidad de Rhode Island. Y Noemí, haciendo el compromiso contigo para que hagamos esto más seguido, porque hay muchas preguntas de nuestros clientes que quieren saber más cómo atender mejor su salud. Muy bien, gracias a ti por la invitación y esperemos entonces continuar el programa. Está muy bonito. Hasta pronto. Ok, gracias. Bye bye. Bye.